Ya estamos de regreso y ya está con nosotros mi querido Mauricio Mechulán. ¿Cómo estás, Mauricio? Querido Mario, qué gusto saludarte. Oye, pues voy a comentar algo que nos decías ahorita fuera del aire. Este año hay elecciones, creo que en el 40% del planeta votamos, y decías, hoy hay unas elecciones en las que no hay incertidumbre sobre el resultado. No hay incertidumbre sobre el resultado, hay incertidumbre sobre otros factores, sí, pero sabemos que hoy, de hecho las elecciones empezaron el día viernes, hoy terminan, se están cerrando ya, si no me equivoco, dependiendo de la diferencia de horarios en las distintas regiones de Rusia, pero se están cerrando ya las elecciones en Rusia. ¿Y sorpresa quién va a ganar? Oh, sorpresa, ganará Vladimir Putin. Podemos adelantar a la audiencia esta noticia. ¿Y por qué Primicia. va a ganar Putin? A ver, primero, ¿cuántos años lleva Putin ahí? No, mira, Putin entró, para ser precisos, el 31 de diciembre de 1999 como presidente interino. Wow. Y luego en mayo de ese año fueron las elecciones ya de manera formal y entonces él está gobernando desde el año 2000. Ahora, posteriormente, en medio, hubo un periodo que no podía repetir y entonces entró Dmitry Medvedev, que era su primer ministro. Y él se fue de primer ministro y luego en 2012 vuelve a ocupar el cargo de presidente desde el 2012 hasta la fecha de manera ininterrumpida. Las últimas elecciones fueron 2018. O sea, de facto lleva 24 años gobernando. De facto. La parte de Medvedev, es interesante, tuvo sus diferencias, llevaba un poco las riendas del país, pero no totalmente. Ahora lo interesante es que Medvedev ha sido uno de sus aliados más vocales en términos de la guerra con Ucrania. Medvedev era percibido en ese momento como más suave o más negociador. Y ahora mismo es incluso percibido a veces hasta más duro que el propio Putin hoy. Pero la realidad es que desde entonces Putin gobierna y además aquí mismo tú y yo trabajamos en cierto momento el tema de cómo ha venido cambiando la Constitución para seguir gobernando incluso después de 2024, que su siguiente periodo terminaría en 2030. Entonces podría seguir gobernando después del 2030. Y aquí hay un dato importante, porque siempre que hablamos de alguien, habrá quien diga, oye, pero en Europa hay presidentes que han durado muchos años. Y el tema no es si se reeligen o no, sino las condiciones de competencia en las que se da la reelección o no. Tal cual. Las condiciones de competencia, en qué medida los candidatos opositores o las fuerzas opositores tienen la libertad de expresión, tienen capacidad para efectuar campañas, todo ese tipo de cosas que se estudian mucho en términos democráticos. Rusia no tiene muchas de estas condiciones de por sí, pero sí se sabe que desde la intervención de Rusia en Ucrania, esto ha sido todavía más patente. Muchísimos medios que han sido opositores a Rusia, uno de ellos había ganado el Premio Nobel de la Paz. En cierto momento han sido medios que han tenido que cerrar por las condiciones existentes o son nombrados, por ejemplo, por parte de las autoridades rusas como agentes extranjeros. Este término de foreign agent, agente extranjero, te pone o te coloca una etiqueta de que, a ver, tú eres un medio de oposición y de pronto te etiquetan como agente extranjero y entonces empiezan a tener más observaciones sobre ti y una serie de factores que dificultan las condiciones. Ahora, lo importante es entender acá, primero, que Putin sí cuenta con un enorme respaldo. O sea, más allá de todo lo que estoy diciendo acá, no vayamos a pensar que estoy aquí diciendo que una mayoría de rusos se opone a Putin, porque no es lo que muestran los estudios. Y, por ejemplo, quiero destacar que el Centro Levada, que mide la opinión pública continuamente en Rusia y que es una de las casas más sólidas y más serias en ese sentido, el propio Centro Levada ha sido etiquetado como agente extranjero. Y ese reconoce reconoce que tiene una altísima aprobación. Luego ya te podrías poner a preguntarte si la gente se anima o no se anima a decir, pero sí hay otro tipo de preguntas que se cruzan que muestran que la gran mayoría de la población en Rusia apoya, por ejemplo, la intervención en Ucrania, la ve como una guerra de defensa, no como una guerra ofensiva.
desde su perspectiva, a mí me llama mucho la atención. Di una conferencia hace unos días y había una ciudadana rusa en esa conferencia y me dice, oye Mauricio, pero es impresionante, una ciudadana rusa aquí que vive en México y dice, Mauricio, estuvo muy interesante lo que dijiste, pero ¿por qué no dices que Ucrania está siendo utilizado como plataforma por Occidente para atacar a Rusia? O sea, esta visión de que la OTAN se ha expandido, la hemos discutido acá mucho, ¿no? De que se rompieron los acuerdos, de que Rusia es vista como amenaza y por lo tanto Occidente ha actuado en consecuencia de esa amenaza. Esta visión es muy compartida por parte de una gran cantidad de ciudadanos. Entonces, de hecho, la opinión favorable a Putin ha crecido en los últimos tiempos, decreció dentro de todo este rango de tiempo cuando se implementó una serie de medidas de movilización masiva para combatir la guerra, pero ha repuntado en los últimos tiempos y Putin goza de una muy importante popularidad. Entonces, quizás bajo condiciones normales, probablemente Putin igual ganaría. No lo sé, es difícil, claro. No las hay, pero bajo condiciones normales igual y Putin ganaría. Lo que sí es importante es insertar esto dentro del mapa general. Putin se siente en el momento de mayor fuerza desde febrero del 2022 hasta la fecha, en el momento de mayor fuerza. Ha recuperado la iniciativa en la guerra en Ucrania, está sintiéndose y implementando medidas de asertividad. Ahora mismo también la nota de la semana fue su anuncio de que Rusia desplegará tropas en su frontera con Finlandia, que es la nueva frontera de Rusia con la OTAN. Recordemos que hace nada Suecia ingresa también como miembro de la OTAN y se empieza a compartir por parte de inteligencias de Lituania, por parte de inteligencia de Estonia, que Putin está preparándose para una guerra mayor con la OTAN de aquí a los próximos años. Entonces, esto tiene que ver también con el mensajeo dentro de las campañas políticas en Estados Unidos y con los mensajes que manda Donald Trump. O sea, todo se termina cruzando. Entonces, hoy Putin va a ganar las elecciones, pero sí hay que insertarlo dentro de todo este mapa que estamos mencionando. Bueno, pues vaya momento que quede registro de esta transición y lo que significará los próximos 6 años para el presidente Putin. Como siempre, gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos con Marta Lamas, con Mauricio Merino. Y más adelante vamos a platicar de la violencia también en las campañas y lo que está pasando en buena parte del país, que es preocupante. Todo esto después del corte. Ya volvemos.